está escrito: entonces, los que estaban, ¿qué? Exatamente, los que estaban reunidos con ele. ¿Con ele quem? Es con Jesús. Le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? ¿Por qué ellos preguntaron eso? Porque en esta época los judíos, ellos estaban dominados por los romanos. Roma era el que dominaba tanto al pueblo judío como a las demás personas ahí de aquella región, ¿no? Y creo que al mundo también. Llegó un momento en que Roma se convirtió en un país muy poderoso, en una raza, ¿no? Un pueblo, una potencia. Entonces, ¿cuál era la idea de ellos? Los judíos siempre estuvieron esperando, hasta hoy, esperan por un Mesías. ¿Y qué es lo que ellos creen? Que este Mesías les va a devolver ¿qué? El poder, el reino. Porque la promesa de Dios desde el principio con Abraham era ser del pueblo de Dios, de Israel, el pueblo más poderoso de la tierra. Y que fuera esta la nación que mostrara a todos los demás pueblos que solo existe un Dios verdadero. Y ellos entonces estaban hablando allí con Jesús. Ya había resucitado Jesús. Ellos ya habían creído que Él de verdad era el Hijo de Dios. Y ustedes ven, teniendo la oportunidad de hacer cualquier pregunta a Dios. Ellos preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en ese tiempo? Y Él, Jesús, les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio de ¿quién? Del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán ¿qué? Poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire, aquí fue en el momento en que Jesús, Él ascendió. Fueron las últimas palabras de Jesús en carne con los demás aquí en esta tierra. Y aquí tiene dos cosas que yo quiero hablar con ustedes como un discipulado, ¿no? La primera es la siguiente: los discípulos, en esta ocasión, todavía, ellos no tenían el Espíritu Santo. Y porque no tenían el Espíritu Santo, ellos todavía no tenían la mente de Cristo. Hay una gran diferencia entre ser convertido y ser hijo de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Dígame usted, ¿qué esfuerzo hace un hijo para heredar las cosas de su padre? Él ya nace heredero. Nosotros tenemos criaturas, tenemos los siervos de Dios y tenemos los hijos de Dios. Un ejemplo, Jesús no quiere una iglesia de convertidos. Él no quiere que seamos convertidos. Él quiere que seamos hijos. Él quiere una iglesia de hijos. ¿Y qué es lo que me hace ser hijo de Dios? El Espíritu Santo. En esta ocasión los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Entonces le preguntaron a Jesús con la mente humana, con el cerebro. Le preguntaron a Jesús todavía con aquella visión humana, terrenal. Ellos pensaron: mira, tú eres el Mesías verdadero. Has resucitado y ahora vas a restaurar este reino que está en manos de los romanos. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No les toca a ustedes ¿qué? Saber los tiempos. Un ejemplo, todos nosotros en algún momento nos preocupamos por el tiempo. Quizás cuando uno llega a la iglesia y tiene alguna experiencia con Dios, piensa: ahora es el tiempo entonces que debo de casarme, voy a ser feliz en el amor, ahora es el tiempo que voy a prosperar, ahora es el tiempo que mi familia va a venir, que mis hijos van a venir. Nosotros no conocemos los tiempos, no sabemos las épocas y no nos toca a nosotros saber. Dios es quien tiene el dominio de los tiempos y de las épocas. La preocupación de nosotros no debe de ser querer saber cuándo han de suceder las cosas.
a preocupação de todos nós deve de ser essa que Jesus dijo. Não se preocupem por isso. Pero, como dijo Jesus, versículo 8, pero quando venga sobre ustedes el Espírito Santo, receberão ¿qué? Poder. É isto. Não devemos de nos preocupar ou dar um passo, ou tomar uma decisão, ou querer saltar fases, saltar etapas na vida. ¿Se entende o que eu digo? Saltar etapas. Um exemplo, você agora quer preocupar-se em ter noivo e ter uma novia. Talvez não é este o momento. Se você lo tiene, lo logra, você estaria saltando uma etapa. Que etapa? Deve de antes primeiro receber ¿qué? O Espírito Santo. E não solamente sobre a vida sentimental, sobre todo, a economia, a família. Nós, sem o Espírito Santo, não temos a mente de Deus. Não pensamos como Deus pensa. Solo somos meros seres humanos. Pero quando o Espírito Santo viene sobre nós, recebemos ¿qué? Poder. ¿Poder de quê? ¿Qué poder é este? ¿Qué poder é este que Jesus dijo? Ustedes recibirán poder. ¿Qué poder é este? Aí, siga tentando, vale? No momento você consiga. ¿Qué poder é este que recibiremos nós? Allá no livro de Juan, capítulo 1, o primeiro capítulo de Juan, ou seja, do último, vamos ao primeiro. Primeiro capítulo de Juan, versículo de número 12. Capítulo 1, versículo 12 de Juan. Pero a todos los que recibieron la palabra, todos que recibieron ¿qué? La palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Quando Jesus dijo, ustedes não salgan de aqui, não se muevan, não se preocupem agora por los tiempos, por las épocas, se preocupem nada mais por uma coisa. Que coisa? Recibir o Espírito Santo, porque quando venga o Espírito Santo, ustedes recibirán ¿qué? Poder de quê? De ser hijos de Deus. Más que siervo, es hijo. Este es el poder. Amén. Jesús tuvo que ascender para que viniera el Espíritu Santo. Entonces, en aquel momento, ellos todavía estaban allí viviendo algo sobrenatural, una experiencia hermosa con Jesús, pero todavía Jesús no estaba dentro de ellos. Y mientras no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, não vamos a ser hijos de Deus. Não vamos a ter este poder de testimoniar a Jesus Cristo. Vamos a seguir pensando com a mente humana, natural. Não vamos a ter a visão espiritual das coisas. E aí vamos a saltar a fase principal, que é ser llenos do Espírito Santo. Porque depois que somos llenos do Espírito Santo, é aí que entendemos qual é o propósito. Mire ustedes, por favor, ponga atenção. Ponga muita atenção nisso. O Espírito Santo viene sobre nós para fazer uma obra em nós e através de nós. Uma obra em nós e através de nós. Mas que fazer a obra de Deus, nos volvemos a obra de Deus. Ele hace uma obra em nós e através de nós. ¿Me deu a entender? O Espírito Santo, quando viene, nos dá a mente de Cristo. Ou seja, os pensamentos de Deus. Eu passo a ser hijo. E Ele me dá também esta autoridade. E é depois que recebo o Espírito Santo que eu entendo qual é o propósito de Deus em minha vida e através de minha vida. Aprendam isso, por favor, e nunca mais se olvidem. Deus não nos bendice para que seamos bendecidos. Deus nos bendice para que cumplamos su propósito. É para isso. Nós damos nossa vida para Ele, nós lhe servimos a Ele e nos llenamos do Espírito Santo para servi-lo,
para servir para su propósito. Quando você recebe o Espírito Santo, não é que você passa a ser um ser humano, como seria a palavra? Uma persona, ahora eu recebi o Espírito Santo, e eu saludo as pessoas falando em línguas, eu me despierto falando em línguas. É um super-herói. Não, agora eu recebi o Espírito Santo, eu sou um super-herói, eu não tenho problemas. Não é isso. Aprenda isso também. É muito bom saber que todos vocês estão anotando tudo o que eu les ensino a vocês. O Espírito Santo não nos quita a humanidade. Ele nos dá su espírito, pero não nos quita a humanidade. Eu sigo sendo ser humano. Amém? Eu sigo sendo ser humano. Pero, eu tenho o poder. Eu sou hijo de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Lo que antes me sometia, agora eu la someto. Lo que antes me dominava, agora eu tenho o poder como hijo de quem? De dominar. Jesucristo, que era de Deus? Todo o que ele hizo, você pode fazer. Se você é hijo de Deus, se você está lleno do Espírito Santo. Pero tener el Espírito Santo não significa que você deja de ser humano, você sigue sendo ser humano, pero ahora lleno del Espírito Santo. E teniendo el Espírito Santo, sendo todavia um ser humano, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai viver, você vai comer, você vai chorar, pero você sabe que todo o que você haga em sua vida é para cumprir com o propósito de Deus. Se eu pongo na empresa, esta empresa é para servir a quem? A Deus. Se eu constituyo, se eu formo uma família, esta família é para quem? É para Deus. Se eu me caso para glorificar a quem? A Deus. É isto. Você tem que receber o Espírito Santo. Não se preocupe agora por nada. De que tempo, em que tempo, quando será, em que época será, quando isso sucederá. Não se preocupe por nada mientras você não receba aqui o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, você poderá servir para o propósito de Deus. Ele hará uma obra em você e através de você. Amém. É a coisa mais importante. Tanto que Jesus dijo, mira, vocês me vieram 3 anos, andaram comigo, ou anduvieron comigo, estuvieron comigo, pero não se muevam, não hagam nada pensando que já sabem todo, mientras não venga sobre vocês o Espírito Santo. Porque vocês não vão suportar, não vão poder fazer uma obra espiritual sem o Espírito. Amém? Um exemplo. Eu estou aqui com minha esposa. Passa aqui, amor, eu separo uma silla para ti. Deus não me bendijo para que eu fuera feliz. Ele me bendijo, me regalou um regalo. É claro, não? Porque não tem um regalo. Não para que eu fuera feliz, sino para que eu lhe servira. Mientras não tenemos o Espírito Santo, vamos a querer ser bendecidos para nós. Qualquer dia les voy a hablar sobre os 2 hijos de Abraham. Como se chamavam? Isaac e Ismael. Uno era el hijo del derecho, Ismael. Tenía derecho porque era hijo. El otro era de la promesa. Nosotros somos hijos como Isaac. No somos bendecidos para nosotros. ¿Es para quién? É para cumprir com os propósitos de Deus. É com este propósito. Pero só vai poder receber estas bendições se uno é lleno do Espírito Santo. E agora, como llenar-se do Espírito Santo? Como receber o Espírito Santo? Porque quizás estamos muito preocupados com os tempos, com as épocas. Pastor, será a hora que as coisas vão suceder? Você já tem o Espírito Santo para saber? Ou para poder ser guiado por Deus? E cada quem sabe o que tem que fazer para receber o Espírito Santo. Amém? Eu pedi um exemplo que minha esposa hablara, e depois vamos estar falando mais sobre esses livros, não? Pero eu pedi que minha esposa hablara a vocês hoje, porque ela recebeu o Espírito Santo. Amém? Ela recebeu o Espírito Santo ayer, não é certo? Ela recebeu o Espírito Santo em uma época semelhante a esta, de fim de ano, ou mais precisamente, no último dia do ano, em uma velada de fim de ano. E eu quisiera que vocês
no aceptar terminar el año sin el Espíritu Santo. Ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Después vamos a saber qué época es, qué se tiene que hacer. Es tiempo de qué. Pero primero qué? El Espíritu Santo. ¿Tú ya estabas cuánto tiempo en la iglesia? Bueno, yo sin recibir el Espíritu Santo. Sí, yo nací en la iglesia. Yo había tenido... ¿Tú naciste en la iglesia? Sí. Su mamá no tuvo tiempo de ir al hospital. Sí, el pastor hizo el parto. El pastor nació en el altar. El pastor hizo el parto, así en la silla, en la butaca. Naciste en la iglesia. Sí. Pero yo había sí tenido experiencias con Dios, yo había ya me sentía bien en las búsquedas. O sea, un día yo pensé que yo había recibido al Espíritu Santo, pero era algo muy pasajero. Yo me sentía bien y después yo volví a hacer todo mal. Yo volví al pecado, yo hablaba en las oraciones que yo me arrepentía y todo, pero yo volvía a hacer lo malo, ¿no? A tener malas amistades, a hacer todo lo que me alejaba de Dios, todo lo que yo era una persona en la iglesia, afuera yo era otra persona. Yo me acuerdo que empecé en la Fuerza Joven después y yo tenía mucho miedo de tener responsabilidades, entonces yo me acuerdo que la cabeza de tribu me dijo, no, ahora me va a auxiliar, me va a ayudar. Entonces yo tuve mucho miedo, ¿cómo? No quiero, ¿y si yo vuelvo a pecar? ¿Cuántos años tenías en esta época? Yo tenía 14, 15 años. O sea, ella desde niña participó en la EBI, la escuelita de los niños, ¿no? Ahí creció, o sea, ya 15 años dentro de la iglesia. 15 años. Y participando, como muchos participan. Pero todavía no había sido bautizada ¿con quién? Con el Espíritu, bautizada en el Espíritu Santo. Como ella misma dijo, no, era algo temporario, ¿no? O sea, se sentía bien, después volvía. Así es. ¿Cuándo que fue el giro de llave? Así que ya estabas cuánto tiempo, qué fue lo que pasó para que recibieras el Espíritu Santo. Yo me acuerdo de hacer una oración porque yo sentía que mi alma estaba en el infierno. Entonces yo hice una oración y hablé con Dios, ¿no? Señor, yo creo que mañana voy a hacer todo malo de nuevo, pero haga con que suceda una situación para que yo me arrepienta de verdad, para que yo me entregue de verdad. Yo no quiero más vivir en la iglesia, tener una vida afuera, sentirme lejos de ti. Yo quiero, porque yo tenía esta conciencia de la salvación, ¿no? Desde niña aprendí esto en la EB, entonces yo tenía este miedo del infierno también. Entonces Dios permitió que sucediera una situación. Yo empecé así con una depresión, decepciones en el mundo. Yo empecé a estar en cuartos oscuros y no tenía sentido más en mi vida. Y de verdad yo me arrepentí. Hubo una ocasión que yo sufrí una decepción en el mundo y es como yo volví a mi casa y yo dije, yo voy a entregarme de verdad, yo voy a dejar de escuchar las prédicas y hacer todo diferente, o sea, escuchar aquí, salir por otro oído. Entonces yo voy de verdad a ir a la iglesia de todo mi corazón, yo quiero recibir al Espíritu Santo, yo quiero cambiar de vida, yo quiero llenarme. Entonces yo me acuerdo que me acerqué a mi hermana que ya estaba como obrera y yo le dije, yo quiero el Espíritu Santo en mi vida, ¿por qué yo no recibo al Espíritu Santo? Y ella me dijo, ¿no? Todo lo que yo tenía que cambiar, mis redes sociales, tenía muchas cosas que no agradaban a Dios, que yo seguía, que yo acompañaba, era mi vida también así, que era otra cosa aparte de la iglesia, ¿no? Entonces ella me dijo, ella fue muy sincera conmigo, Aline, ¿cómo quieres recibir al Espíritu Santo, que es algo tan santo? Mira cómo están tus redes sociales, tus ropas. Es interesante porque, un ejemplo, aquel joven rico, o el hombre rico de la Biblia, creo que en Lucas 19 habla sobre eso, ¿no? De que ele foi a Jesus perguntando, Senhor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y ahí Jesús le dijo, no, tú debes de cumplir los mandamientos. Ele dijo, pero Senhor, yo hago esto desde niño. O sea, semejante a ti, ¿no? Por favor. Y ahí, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Te falta qué? Una cosa. Ella le preguntó a su hermana, ¿por qué no recibe el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo usó a su hermana para decirle, pero mira tus redes sociales. Porque yo creo que como ella, yo también y muchos han pasado por eso,
hasta que recibe o Espírito Santo, não se dá conta de que está na igreja, pero todavía sigue teniendo um coração mundano, del mundo. E onde se vê isto? Redes sociais, amistades, lenguaje, a maneira como habla, a vezes habla grosserias. ¿Se me entende? El tipo de canção que escucha, la roupa que viste, homens e mulheres, manias que todavía são de la outra vida, que muestra que não houve um novo nascimento. Porque esse é o novo nascimento. É empezar todo outra vez. Aprender todo outra vez. Aprender a viver outra vez, porque ao niño se le enseña, ¿no? Desde niño a hacer as coisas. Então já se enojou, se determinou, eu vou receber o Espírito Santo, sua irmã dijo, tu rede social, tu comportamiento, las canciones que escuchas, las roupas que eu tinha. Então eu escutei com humildade, não? Porque aparte era uma obreira, pero era minha irmã, eu poderia não aceitar o que ela me havia dito, não, pero eu aceitei, eu me avergoncei, não? Assim, eu me vi como uma pecadora, de verdade. Eu não, de nada servia. Eu estava na igreja desde niña, pero eu estava lejos de Deus. Então, eu me vi como uma pecadora. Eu cometia muitos errores, hasta que tenho as coisas que hasta tenho pena de dizer-lhes, porque eu estava muito lejos de Deus. Então, este medo de las responsabilidades também que eu tinha, no fundo era como um, assim, aún me chama a atenção o mundo. Eu não quero deixar o mundo. Não quero, ou seja, não quero cambiar isto por minhas atitudes, não, por lo que Deus quer, donde Deus quer usar-me, não? Então, eu obedeci, eu borrei todas as coisas que eu tinha, eu tirei muitas coisas, deixei de usar muitas roupas que tinha. Então, eu enfoquei em receber o Espírito Santo. Então, era uma campanha de Israel, dezembro. Era uma hogueira santa, então eu hice para receber o Espírito Santo. Então eu vendi minhas coisas, eu hice o que Deus me pediu. Então, no dia da campanha não havia recebido o Espírito Santo. Então, assim, vindo muitos pensamentos. Aparte, o diabo vinha com pensamentos, mira, pero tu passado, o que hiciste, não tem perdão e todo. Pero eu me enfoquei em receber o Espírito Santo, então eu determinei, dia 31 de dezembro vai ser o melhor dia de minha vida. Este ano foi o pior ano de minha vida, pero o último dia tem que ser o melhor. Então eu me acordo de separarla, de apartar a melhor roupa que eu tinha neste entonces. Eu apartei, hoje vou conhecer a Deus, hoje vou receber o Espírito Santo e minha vida vai cambiar. Então eu cheguei temprano, sentei na segunda hilera de la igreja. E o pastor começou a búsqueda do Espírito Santo, a Santa Cena, quase os últimos segundos, minutos de começar um ano novo. Então eu falei a Deus, eu me acordo de dizer, Senhor, mata-me. Porque eu sentia que estava terminando a búsqueda e não havia recebido. Então eu falei, Senhor, mata-me, pero não posso sair de aqui sem tu presença, sem que minha vida cambie de verdade. Então eu me acordo de ter esta paz, de sentir esta certeza, de sentir-me abraçada por Deus. E aunque que minha vida, há pouco tempo que eu havia deixado, pero de verdade eu havia me arrependido de todo, Deus me disse, Aline, eu não estou mirando tu passado, eu estou mirando aqui, como hija, agora te volviste uma hija. Isso durante a búsqueda? Assim é. Aí desmayaste? Não. Pensaste... Porque hay quienes piensan que recibir el Espíritu Santo es, ¿no? ¿Cómo fue aquí? ¿Una certeza? Una certeza, una paz, una alegría que yo sentí en la búsqueda. Yo sentí así, como una certeza. En el último día del año, en los últimos minutos. Así es. Y después el pastor dijo, no, ahora empezó el año nuevo. Y todo empezó, todo cambió, ¿no? Todo en mi vida cambió. Yo me acuerdo que depois da velada, meu papá se enojou demasiado porque passamos o fim de ano na igreja. Então, o papá não foi? Não. Então, nos buscou. Eu pensei neste dia, eu pensei que ia morrer porque meu papá estava manejando muito alterado, estava tomado e tudo. Mas eu tinha paz. Um dia antes eu havia sido assaltada
Pasé la madrugada en la delegacia, policía. ¿Delegación? ¿La delegación? Delegación. Ya había pasado, intentaron matarme, pero todo esto era el diablo, no Queriendo impedir, ¿no? El nacimiento de Jesús, ¿no? Así es, así, de todo, pero yo me acuerdo de llegar en mi casa, mi papá volvió a la cantina después, que nos dejó en la casa, y tenía esta paz y tenía esta alegría que nunca había sentido antes. Y esto así fue una fuerza, no vino las tentaciones después, vino muchas luchas, pero yo tenía Dios estaba conmigo, esta alegría estaba conmigo, aunque yo estaba pasando por luchas, nada pudo sacar eso de dentro de mí. Entonces ustedes ven, en el último día del año, mire como ella se preparó, como se puso delante de Dios, ¿no? También, yo me acuerdo, no había ayuno de Daniel, pero yo me acuerdo que para mí yo me quedaba mucho tiempo en las redes sociales, era un vicio, entonces yo me acuerdo de hablar así, Señor, voy a pasar hasta el día que yo conozca a ti, hasta el día que yo reciba el Espíritu Santo, voy a estar sin redes sociales. Hasta el día, yo me acuerdo de recibir el día 31 y me acuerdo de hablar a Dios, no es poco tiempo, yo me quedé un mes solamente, entonces hasta mi cumpleaños, hasta enero, fin de enero yo voy a volver, porque no fue suficiente, lo que recibí fue mucho mayor, mucho más grande de lo que yo entregué a Dios. Y si alguien está aquí y no tiene el Espíritu Santo, hacer lo mismo, y no solamente el 31, todos los días, es prepararse. Somos nosotros que determinamos si estamos listos o no, por medio de las cosas que yo hago. ¿Sí me entiende más o menos? Es una experiencia que te cambia. No es que te quita la humanidad, pero te transforma por adentro, te da la mente de Cristo, te da el poder de ser hijo de Dios. Es como cuando uno recibe el Espíritu Santo, es como si Jesús dijera, ahora tú harás parte de mi propósito. Tu vida va a servir para mis propósitos. Mientras uno no tiene el Espíritu Santo, no tiene la mente de Dios, no tiene el poder de ser hijo de Dios. Es solamente una criatura, un siervo o eso. No se preocupen por los tiempos y por las épocas. No se preocupen por querer saber cuándo van a suceder las cosas de mi vida, qué es lo que va a pasar ahora. Ahora es momento de preocuparse en recibir este poder que es el Espíritu Santo. Amém? ¿Alguna pregunta? El deseo también de ganar almas, ¿no? El miedo de... Porque después que uno recibe el Espíritu Santo, el deseo de ganar almas se enciende, ¿no? Se enciende porque usted entiende que su vida tiene un propósito, que es servir el reino de Dios, que es independiente, por ejemplo, si yo soy un pastor, una esposa de un pastor, un obrero, un joven en la iglesia, un evangelista, un miembro, no importa lo que yo sea en títulos, todos tenemos el mismo propósito, llevar almas para nuestro Señor, hacer su nombre ser glorificado. Porque antes es como un peso, ¿no? Sí, Cuando es un hacemos peso. estas cosas sin el Espíritu Santo es un peso. Es un peso porque es algo espiritual que queremos hacer con la carne. Sí. Se hace por el Espíritu. Por eso se necesita del Espíritu. Por eso Jesús dijo, ustedes discípulos, quédense aquí hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. No se muevan, porque en la carne ustedes no van a llegar lejos. Es por medio del Espíritu. Amén. Busque el Espíritu Santo. Entréguese, humíllese. ¿Qué es lo que en su vida le falta entregar? ¿Qué es lo que se tiene que preparar? Porque el Espíritu Santo no va a venir, no va a habitar en algo que Él no está de acuerdo. Él es santo. ¿Qué es lo que usted tiene que santificar en su vida para recibirlo? Hágalo. Hágalo porque el tiempo está acortándose. Sin el Espíritu Santo, todo conocimiento bíblico que tenemos no nos va a ayudar, no nos va a sostener. Y no vamos a ser felices de verdad. No vamos a tener los pensamientos de Dios.